Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Es un hermoso tiempo que el cual podemos recordar, y de verdad que estamos entrando a un mes donde todo esto se vuelve realidad. Todo lo que cantamos y decimos: Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, majestad, autoridad, te lo entregamos a ti, Señor. Que nadie es como Él. Es Cristo en nosotros, iglesia. Y sin Cristo no somos nada. Juan 15 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y es Cristo en nosotros el que nos da esa ayuda, el que nos da ese empuje a seguir adelante. Y es precisamente el tema que queremos platicar un poquito el día de hoy. No sé a cuántos de ustedes les pasó como a mí cuando recién casado, cuando me casé, de que teníamos un estilo de vida quizá en la soltería, ¿no? En el cual uno entraba a la casa a la hora que quería, salía, ¿verdad? Cuando quería, como quería. Quizá las finanzas las manejabas a tu antojo, comías lo que se te antojaba, te dormías a la hora que querías, y si querías no dormías. Pero cuando llegas al matrimonio, cuando ya te unes a la otra persona, cuando ya vives con ella o con él, cambia, ¿no? Ese sentido de, oye, ahora salgo cuando yo quiera, ya sales. ¿Y a dónde vas? Voy contigo. Se me antoja esto, pero a mí me gusta esto. Quiero hacer esta inversión, espérate, vamos a platicarlo, ¿no? Y empieza a cambiar todo nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra vida, de acuerdo a la relación que ahora tenemos con nuestro cónyuge. Ya las decisiones que tomamos van de acuerdo a la relación, ¿verdad?, con el cónyuge. Ya los gustos, los horarios, los lugares y todo ya es de acuerdo, ya no nada más a tu voluntad, sino a la voluntad con el que ahora estás unido o unida. ¿Esto es cierto o no me pasa a mí? Es interesante pensar en esto porque nuestra relación con Cristo es precisamente de esta manera. Ahora que estamos unidos a Él, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestras decisiones tienen que ir de acuerdo a la relación que tenemos con Él. Tal vez en otro tiempo hacías lo que querías, como querías, cuando querías, pero ahora que iniciaste una relación con Cristo, iniciaste tu comunión con Cristo, es necesario considerarle a Él. ¿Estás de acuerdo? En todas las áreas de tu vida. Ahora pregunta, ¿cuánto de esto es verdad en nosotros? Porque esta es la teoría. Él debería de ser así. ¿Cuánto de esto es verdad en nosotros, en nuestra relación con Cristo? Y entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra unidad con Cristo sea evidente en nuestro cristianismo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que se vea nuestra comunión en nuestro andar? Abre tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2. Y vamos a tocar un poquito este tema. Nuestra comunión con Cristo. Y cómo es que debemos actuar o vivir en esa comunión. Colosenses capítulo 2, y vamos a hablar nada más de dos versículos, 6 y 7. Si lo puedes abrir, por favor. Yo aquí lo tengo adelante, pero lo tengo en la NTV. Si quieres seguirme en tu Biblia, Colosenses 2, 6 y 7, el apóstol Pablo escribe: por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre de Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán
de gratitud. Déjame orar antes de empezar. Padre, gracias nuevamente, como cada oportunidad tenemos de agradecerte el hecho de que tú nos hayas dado tu palabra, el hecho de que nos des una oportunidad de congregarnos, de ser iglesia, de tener un lugar donde poder exaltarte, poder cantarte y más que eso, Señor, poder glorificarte. Y una manera de glorificarte es con nuestra vida, siguiendo los pasos de Cristo. Ayúdanos a través de este pasaje, de este estudio, a conocerte más, a estar cada día más cerca de ti, Señor, estar en tu presencia, adorarte, Señor, todos los días, no nada más hoy en domingo, sino cada momento, cada instante de nuestro día y de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú te das cuenta, un versículo antes, en el versículo 5, Pablo hace algo acá. Pablo está reconociendo el orden, el buen orden, dice, de los colosenses en cuanto a su vida, ¿verdad? Cómo la están llevando, pero también reconoce que hay firmeza en su fe. ¿Te das cuenta? Hay firmeza en su fe. Y es ahí, en esa fe firme, ¿verdad?, que hay en los colosenses, donde Pablo les anima y les dice, hey, que esa fe firme sea evidente en tu vida. Que eso que tú dices ser, saber y andar, que se vea en tus pasos. ¿Ok? Y es acá en el versículo 6 que dice, por tanto, de la misma manera que recibieron al Señor Jesucristo y están firmes en esa fe, les dice Pablo, sigan sus pasos. Tal vez en tu versión Reina Valera dice, anden en Él. Nuestra fe y nuestra comunión con Cristo, iglesia, tiene que verse, tiene que notarse. No se trata nada más de que digo, soy cristiano, voy a la iglesia, o que te ven saliendo de aquí por esas puertas con tu Biblia debajo del brazo y ya quiere decir que eres. No, es necesario que esa comunión, que esa fe que profesamos sea evidente en nuestra vida. Por eso el énfasis de Pablo aquí es esta: anden en Él. No se trata simplemente de andar con Él, ¿verdad? Que digo, ay, aquí voy, Señor, tú vete para adelante y yo te voy siguiendo de acá de lejitos. No es así. Andar en Él se refiere más bien a una profundidad, a una intimidad, que nuestra vida cristiana sea en Cristo. Y esto se tiene que ver en acción. La implicación de andar en Él conlleva acción, actuar, moverse. La vida cristiana, iglesia, no puede ser estática. No puede ser detenida. La vida cristiana es constante movimiento, avance, crecimiento. Eso es lo que Pablo está refiriendo acá. Y a lo largo de la Biblia tenemos varios pasajes que enseñan que el andar en Cristo conlleva acción. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice que tenemos que andar en novedad de vida. Constantemente tiene que haber un cambio, una novedad. Lo viejo queda atrás. ¿Sí? Romanos 12 dice que sea renovada nuestra mente. Tiene que haber novedad. Gálatas 5:16, el andar en Cristo es comportarse de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que ¿qué? Actúa, que está en acción, y nuestra vida tiene que ser conforme a esa acción. Romanos 2:10, andar en Cristo es hacer buenas obras. No se trata nada más de que se quede en fe, sino que esa fe de evidencia mediante obras, mediante actitudes, mediante acciones. Efesios 5:8, andar en Cristo es ser guiados por la luz. Cuando habla de guía, ¿qué significa? ¿Has ido a algún país de turista y has contratado un guía? ¿A poco él se para cuando tú, estoy cansado, me voy a sentar aquí? Bueno, párense todos. Ahí te deja. La luz de Cristo nos lleva a seguir en acción, a seguir avanzando, a seguir caminando. ¿Sabes una cosa? Tú en tu cristianismo tienes que también avanzar. Primera de Juan 2:6, andar en Cristo es imitarlo en todo. No podemos ser pasivos. Cristo no fue pasivo. Cristo vino y actuó y cumplió su propósito hasta el final, hasta el último día. No podemos seguir nosotros
pasivos en nuestro cristianismo. Ahora, ¿cómo se lleva este andar cristiano? ¿Cómo se lleva ese comportamiento? Pablo en el mismo versículo 6 dice, de la manera en que lo recibiste. Eso es interesante porque nos lleva al momento de nuestra conversión. Interesante, ¿no? Pablo está haciendo que recordemos y tengamos una remembranza de cuándo fue ese momento de salvación, ese momento de relación, de reconciliación. ¿Por qué? Porque aquello que te impulsó en primera instancia para arrepentirte de tus pecados, para entregarte al Señor, para dejar atrás al viejo hombre, para dejar atrás el pecado que te mantenía envuelto, aquello que te impulsó es lo que te tiene que mantener hoy, andando en tu vida cristiana. El andar hoy día tiene que ser impulsado por ese momento. Dice, de la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, así continúa andando. No sé si tú te acuerdas o pregúntate, ¿cómo fue que recibiste al Señor? ¿Qué pasó en ti ese día? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo estaba en una actitud de que me quería comer al mundo. Estaba queriendo hablarle a todos, no sabía yo nada, pero a todos mandaba al infierno. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y era esa pasión, ese querer conocer más a Dios, conocerle en su perfecta persona y su voluntad. En aquel tiempo, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas de ese día? Porque te digo una cosa, el motor para vivir hoy tiene que ser el mismo que nos llevó al arrepentimiento en aquel momento. Pregúntate, ¿en dónde quedó ese primer amor? ¿Cómo era tu vida? Recién te convertiste, recién entendiste, soy pecador, estoy condenado al infierno, a la eternidad separado de Dios, pero Cristo me liberó. Y ahora en Él tengo vida y tengo vida eterna. ¿Tú te acuerdas de ese instante? ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Y cómo es tu vida hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso cambió tu percepción de Cristo? Tal vez. En aquel momento lo viste glorioso, lo viste poderoso para transformar y rescatarte, y tal vez hoy lo ves como que, Jesús. ¿Habrá cambiado nuestra percepción de Él? Me encanta porque en el mismo versículo 6, si te das cuenta, tal vez en tu versión de la Biblia dice, así como recibiste al Señor Jesucristo, ¿dice así? Si lo vemos en el original, en el griego, es interesante porque Pablo califica a Jesús de tres maneras diferentes realmente. Si tú lo lees en el original, realmente está diciendo Cristo Jesús, el Señor. Y lo separa, como si quisiera que tú te dieras cuenta de algo más que una simple persona. Ahora, ¿qué conlleva el ver a Jesús de esta manera? Con sus tres calificativos de quién es Él. ¿Crees que cambie algo? Cuando dices tú Cristo, ¿qué significa Cristo? El Mesías prometido, el ungido de Jehová. Cuando decimos Jesús, el Salvador. Cuando decimos el Señor, en griego Kurios, que es gobernador. Cuando tú agarras esto a tu vida, tiene que cambiar algo. Aquella percepción tiene que volver de quién es Jesús. El Mesías prometido, el Salvador y gobernador de todas las cosas que ahora tú recibiste y vive en ti. Tiene que cambiar algo. Tiene que llevarte nuevamente a ese instante, a ese momento en el cual tú le conociste. Tiene que empezar a transformar tu vida nuevamente porque Él es todo en nosotros. Pablo está diciendo aquí, recuerda que ya recibiste a Cristo Jesús el Señor. Él vive en ti. Y por cuanto vive en ti, permanece en ti. Entonces, vive tu vida cristiana de tal manera que reflejes todo lo que Cristo es. Todo lo que conlleva Cristo
en nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se refleja Cristo en ti y en mí mientras andamos en nuestra vida cristiana? Pablo utiliza 4 acciones o verbos en el versículo 7 que nos van a ayudar a esto. Dice: arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y abundando en acción de gracias. Cuando vivimos de esta manera, Cristo comienza a verse en ti y en mí, y esa fe en la cual estamos firmes empieza a ser evidente en nuestra vida. En primer lugar, habla de arraigados. Esto se refiere a ese hecho en el cual tú y yo fuimos puestos en unidad con Cristo. Arraigados nos lleva al momento en el cual Dios nos unió a Cristo en su cuerpo, en su iglesia, en su familia. Arraigar literalmente significa echar raíces. Y cuando Él te une a Cristo, se refiere a esto: echemos raíces en Cristo. Pablo enseña en Romanos 11 que nosotros fuimos injertados, ¿te acuerdas? En el olivo que es Cristo. Es como cuando agarran una rama y la ponen en otro árbol, ¿verdad? Y esa rama, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Empezar a echar raíces ahí. A eso se refiere. Jesús en Juan 15 dice: separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Es necesario entonces que para dar evidencia de nuestra fe y nuestra relación con Cristo, y Cristo se ha visto en mí, yo tengo que estar arraigado. Si Dios me plantó en Jesucristo en el momento en que le conocimos, yo debo de echar raíces ahí para que Cristo sea visto en mí. Te digo una cosa: no podemos andar en Él si nuestras raíces no son profundas. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de pecado que constantemente te va a estar empujando hacia lo malo. Y si no tienes raíces profundas, ¿qué va a pasar? Vas a derrumbarte, vas a caer. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Estar arraigados, que nuestras raíces sean profundas en Cristo, para que así venga lo que venga, pase lo que pase, tú y yo estemos confirmados en Él. La pregunta quizás es: ¿cómo ha hecho raíces profundas en Él? Bueno, ¿cómo es que una planta es sana? Cuando recibe buen alimento, cuando recibe buena luz, cuando recibe protección, cuando aquello seco y podrido es cortado, ¿verdad? Cuando se le cuida de toda plaga. Bueno, te digo una cosa: todo eso hace la Biblia, la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios es luz a nuestra vida, la palabra de Dios nos deja ver aquellas áreas que están podridas para cortarlas, la palabra de Dios nos libera de cualquier plaga porque nos da a entender y a conocer la verdad de la vida para que sigamos esa verdad. Dependiendo del conocimiento de la palabra y la aplicación de la misma palabra, y ojo aquí, no nada más se trata de conocer y memorizar Biblia, sino aplicarla a nuestra vida, es como vamos a madurar. Es como vamos a madurar. En segundo lugar, habla de ser sobreedificados. Mostramos a Cristo en nuestra vida cristiana cuando somos sobreedificados en Él. ¿A qué se refiere esto? A las actitudes y a las acciones de nuestro cristianismo. Es interesante que primero apunta hacia adentro al crecimiento interno, Pablo, al arraigarnos, y ahorita está hablando ahora del crecimiento externo. Es interesante. Y es que en toda área de nuestra vida tiene que ser Cristo preeminente. Habla del crecimiento exterior, nuestras acciones, nuestras actitudes. Y esas son las que van a sobreedificar, son las que van a construir en nuestra vida para darle a conocer a Cristo, pero siempre y cuando apunten esas acciones hacia Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué es lo que pasa normalmente en el hombre? Normalmente nosotros apuntamos nuestras actitudes y acciones no para que crezca Cristo, sino para que crezca ¿quién?
uno mismo. Y crece nuestro orgullo. Pero aquí el tema es que Cristo se ha visto en nosotros, entonces todo tiene que apuntar hacia Él. Pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Si estás aquí en la iglesia, ¿por qué estás aquí? Para que el pastor me vea y no me esté hablando entre semana. ¿Por qué no viniste? Ya me conocen cómo soy. Y si no me contestas, voy a tu casa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué damos? ¿En qué estás construyendo? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Solo para vanagloria o para que Cristo sea visto en ti? Pregúntate. Porque todo se trata de Cristo. Sobre edificar se refiere a esto. A que lo que construimos con nuestra actitud sea Él creciendo y no nosotros. Por eso dice sobre edificar en Cristo. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo? En tercer lugar, mostramos a Cristo en nuestra vida cuando estamos, dice, confirmados. La idea de esta palabra se refiere a algo sólido, algo que no se puede mover. Y precisamente Pablo está hablando de nuestra fe. La vida del creyente no es solamente fe en el momento en que aceptamos a Cristo. A veces así pensamos, ¿no? No, la fe nada más la ocupo para aceptar a Cristo. Ya lo demás es lo de menos. Necesitamos estar confirmados en la fe en Él. Tú sabes que la fe la utilizamos más de lo que piensas. Para todo utilizamos fe. Tú llegaste el día de hoy por fe. Te levantaste en la mañana y dijiste, voy a ir a la iglesia. Y aquí estás, por fe. No se trata de si tengo fe o no tengo fe, sino qué tan firme y estable e inamovible es tu fe. Es ahí donde se nota, se ve a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú tomes decisiones, cuando tú respondas a las circunstancias de tu vida, se va a ver Cristo en ti. Y normalmente las tomamos por fe las decisiones y respondemos ante toda circunstancia de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Tomamos decisiones creyendo que Él es en nosotros y que Él va delante de nosotros y que Él nos va a ayudar en todo a nosotros. Es Él. Y me encanta porque sigue diciendo en el verso 7, así como han sido enseñados. Y es que la fe a la que se refiere Pablo es la que el creyente es confirmado en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Y esto es importante mencionar porque tú te vas a topar allá afuera con personas que te van a decir, yo también tengo fe en mi religión, yo también tengo fe en lo que creo, ¿no? Y mi fe está confirmada y sólida, sí, pero no quiere decir que sea correcta. Pablo añade que la verdadera fe que muestra a Cristo en nuestra vida es la de su palabra y no la de filosofías de hombres, ni mucho menos. Él dice, en la que ustedes han sido enseñados. Y por último, la última palabra que muestra aquí Pablo es la de acción de gracias. ¿Sabes tú que esta es la única que Pablo la indica como algo que surge de nosotros? Las otras tres son verbos que, como están escritos, indican que alguien más lo hace en nosotros. Dios te ayuda a estar arraigado, Dios te ayuda a crecer y Dios te ayuda a estar confirmado en tu fe. Pero esta última, que muestra a Cristo, viene de ti. Es algo que a ti te mantiene en humildad. Es algo que a ti te ayuda a llegar y alcanzar lo que Él quiere para ti y lo que Él tiene para ti. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a abundar en acción de gracias? Bueno, solamente recuerda y ten presente toda la obra que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate dónde estabas, hacia dónde ibas, cuál era tu destino y ahora dónde estás. Te digo una cosa, cuando lo vemos de esa manera no nos queda otra, iglesia, más que abundar en acción de gracias. ¿Sabes cuál es el problema de esto?
que el hombre muy difícilmente vive de esta manera. Normalmente no somos buenos para agradecer. La Biblia, 29 versículos en las Escrituras, impulsándonos a vivir en acción de gracias. ¿Por qué crees que la Biblia insiste tanto en que vivamos de esa manera? Porque si no somos agradecidos, estamos siendo orgullosos. Y si somos orgullosos, estamos cayendo en pecado. La intención de Dios en nosotros es que vivamos en una humildad, que más bien tú te hagas pequeño y que Cristo sea visto. ¿Te das cuenta? Y todo en nuestra vida y nuestra comunión con Él tiene que apuntar hacia esto, que Cristo sea visto. Que Cristo sea visto. Pablo nos está exhortando a que tengamos presente la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, para que así vivamos siguiendo sus pasos, para que así empecemos a echar raíces a través de la palabra, sobreedifiquemos en las acciones y actitudes, mostrando a Cristo en todo, y seamos confirmados con una fe inamovible de su obra en nosotros. Y como conclusión, tu vida y mi vida sea en gratitud hacia Dios en todo. Y entonces Cristo crezca en mí al yo andar en Él. Que Cristo sea preeminente. Que Cristo sea enfrente de nosotros, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, en todo, para gloria de Dios. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.